6 de la mañana, 58 minutos. A propósito de soldados, Felipe, el presidente Petro termina metiéndose por cuenta del suicidio de un soldado que se llamaba Carlos José Mejía, en una situación y en un drama muy propio de la familia, que debería manejar con cierto nivel de intimidad. Un suicidio pues es un hecho terrible para cualquier familia. El presidente Petro termina instrumentalizando ese suicidio y diciendo que este soldado, el soldado Mejía, se suicidó por amor y que le ganó un soldado que posiblemente, o que le ganó en esa batalla por amor, a alguien que seguramente tenía más plata. Y entonces que esto es un tema de subsidios y de quién tiene más plata. O sea, se montó una película en torno al doloroso episodio del suicidio del soldado. Y tocó pasar por la pena, Felipe, de que la familia del soldado Mejía corrigiera al presidente, porque el presidente no solo elucubró, se inventó la teoría de que se suicidó por amor, sino de que el papá del soldado Mejía lo había invitado a su casa. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el presidente cree que la realidad es Twitter y no el país. Entonces él dijo que él se metía al tema porque lo estaban acusando a él de la muerte del soldado. Por eso es que terminamos en esto. Pero sabe que es decir, pues nosotros sabemos ya de marras, pues digo, el país ya sabe de marras, que es un mal presidente, que es mentiroso, que es megalómano, pero ¿sabe qué es fundamentalmente? Y lo pensé cuando vi estos trinos relacionados con el soldado. Un poquito de respeto, Felipe, para el presidente de la República. No, un pésimo ser humano. Es que uno no se mete con el dolor de otra familia en esas condiciones para politizar, Néstor. A mí me da pena, pues. Felipe, el presidente después sale a aclarar vía Twitter lo que dijo y por qué lo dijo, que es eso básicamente... fue peor, Néstor. ¿Sabe por qué? Porque don Luis Carlos, el papá del soldado Carlos José, le había pedido al presidente Petro que no utilizara el nombre de su hijo, que por favor no tocara la memoria de su hijo y que respetaran el duelo en el que estaban viviendo, después de haberle dicho que no había luchado como otros hombres. Señor Mejía, buenos días, en Curumaní, en el departamento de Cesar. Buenos días, Néstor. Don Luis Carlos Mejía es el padre del soldado Carlos José Mejía. Debo comenzar esta entrevista, don Luis Carlos, diciéndole: lamento mucho la situación personal, familiar que ustedes están atravesando. Espero que usted entienda por qué le pido que hablemos al aire de su hijo. Sí, lo entiendo perfectamente y también queremos agradecer en nombre de la familia los miles de mensajes de solidaridad que hemos recibido, y pues usted entenderá el contexto de todo. Todos muy tristes, muy agobiados. Sí. ¿Cuándo murió su hijo, señor Mejía? El día miércoles en la mañana, entre las 8:30, 9 de la mañana fueron los hechos. Ok. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba él? ¿Se quitó la vida por qué razón? Néstor, le voy a colocar más o menos un contexto, a ver si el ánimo me deja ser claro con las palabras. Mi hijo hace 15 días vino aquí de permiso a la casa, porque tenía como unas lesiones en el brazo, una alergia, algún insecto le había picado. Vino contento, vino haciendo planes, que se quería quedar en el ejército, que estaba súper entusiasmado. Él prestaba el servicio en el batallón que está en el corregimiento de La Mata. Eso es el municipio de Aguachica, Cesar. Aguachica está aquí a hora y media del municipio de Curumaní. Ellos estaban, por lo que me informó el ejército, en zona rural en ese momento, el día miércoles, del municipio de Pailita, Cesar, que está aquí a 20 minutos en auto de Curumaní. Sí. A través de uno de sus compañeros, que logré más o menos preguntarle qué era porque es que nosotros en sí no tenemos una información oficial que nos diga los hechos fueron estos. Me dicen que él salió de guardia, estaba de guardia el martes en la noche, salió, se quedó con los cursos, fue la palabra que utilizó el muchacho, dijo, no, sí, Carlos vino, salió, se quedó mamando gallo, ahí con nosotros, y estuvo un rato, después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, salió, dijo, me retiro al baño, y al rato escucharon la ráfaga de tiros. Sí. Esa es la información que yo tengo. Pero ¿cómo que escucharon una ráfaga de tiros? O sea, es que yo nunca he manipulado armas, yo no,
Dicen que el fusil estaba en ráfaga y que se disparó, pero no tengo claridad en el momento de si fue un tiro. Pero primero, señor Mejía, nadie, un oficial del ejército, un comandante del ejército, se ha comunicado con usted para contarle qué fue lo que pasó. Estos hechos que le estoy contando son tal cual la versión que tengo porque es que ninguno de ellos tiene en sí claridad, porque él estaba solo en el momento asumo yo, en el momento de los hechos. Entonces, nadie tiene, yo me imagino, y el comunicado del ejército es que eso es materia de investigación. Sí. Entonces, mal haría yo, no hay nadie que me haya dado una versión oficial de exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, suponiendo que es cierta la versión que usted tiene, que su hijo se pega un tiro con el fusil de dotación del ejército, ¿de dónde saca el presidente Petro que eso fue por un problema con una mujer? Sí, es que eso es lo que nosotros yo no entiendo, de dónde sacó el presidente. Nosotros es un hecho doloroso porque Carlos José, yo tengo 2 hijos, Carlos José y mi hija María Fernanda. Mi hijo Carlos José se crió conmigo, con mi hermana, con mi cuñado, que bueno, yo le decía al militar, mire, mi hijo tenía 2 papás y 2 mamás, salió premiado. Y él se crió en un hogar de los miles de millones, de los millones de colombianos que hay como cualquier otro. Y no presentó nunca Carlos José un trauma que quisiera autolesionarse, que presentara un cuadro de depresión, un muchacho normal como cualquier otro. ¿Cuántos el años presidente tenía Carlos José? Carlos José iba a cumplir 21 años ahora el 23 de diciembre. Ok, ¿y tenía una novia? Don Néstor, Carlos José era un muchacho de 21 años, usted se podrá imaginar. No, pues claro, todos los muchachos a los 21 años tienen bello, novia, ¿verdad? Los muchachos no tienen una novia. No tienen una novia, o sea, Carlos José, por su apariencia, era un pelado flaco, bien puesto, pues tenía problemas con todo menos con las mujeres. Que tenía por ahí una relación, yo como papá no se la conocía porque Carlos José le conocía varias relaciones anteriores, pero esta novia que dice el presidente, nosotros no teníamos conocimiento de que esa novia existiera. Sí. Nosotros como familia no. Sí. Y esa novia o novias, yo debo confesarle, señor Mejía, que me parte el corazón tenerle que hacer estas preguntas a un padre a quien se le acaba de suicidar el hijo, pero como el presidente Petro termina metiéndonos en este tema, ¿esa novia o esas novias le causaban a él algún dolor en el corazón? ¿Le había dicho a usted, papá, estoy sufriendo por una novia, estoy en problemas por esto o aquello? Jamás. Le cuento, Néstor, nosotros anoche conversábamos como familia y de pronto hace 3 meses atrás él tenía una relación no de novia. Esta muchacha sí la conocemos porque ella es de aquí del pueblo y ellos perdieron una bebé. Ellos perdieron una bebé. De pronto nosotros haciendo conjeturas anoche decimos si de pronto a Carlos José, pero él en ningún momento, le digo, mostró algún indicio de hecho habíamos hablado el día que y eso fue, perdieron una bebé que estaba por nacer aquí en Curumaní. ¿Eso fue hace cuánto, señor Mejía? Hace más o menos 4 meses atrás. Sí. Señor Mejía, voy a suponer que la información que dio el presidente Petro sobre su hijo fue que se la dio a algún jefe militar de la zona. Y se armó, imagino yo, no sé. Y se armó un chisme de que este muchacho se suicidó por una pena de amor. Néstor, mire, aún siendo así, que no, como le digo, no hay una versión oficial, no hay un dictamen que diga, porque finalmente los motivos, si es que fue mi hijo que se disparó, porque en pleno velorio de mi hijo, uno de los militares, que no era un mayor, no retengo ahora el apellido, decía que
que a él le costaba creer que Carlos José se hubiera disparado a él por cómo era su convivencia en el batallón, cómo era su actitud, cómo era su personalidad. Dijo, no, si Carlos José era un pelado super pila, estaba un excelente soldado, tenía cualquier futuro en la institución. Entonces a nosotros nos cuesta creer, y mucho menos que las personas que conocen a Carlos José, primero, tienen constancia de que él nunca haría una cosa de eso, que nunca mostró. Y segundo, bajo ninguna circunstancia lo haría por una novia. Sí. Señor Mejía, es decir, usted a estas alturas ni siquiera tiene confirmado que su hijo se haya suicidado. Es que eso es materia de investigación. Mire, nosotros, tras del hecho trágico que nos está tocando vivir como familia, ahora tenemos que empezar a sufrir las niñas antes de ayer que estábamos en el sepelio. Usted sabe que los grupos de WhatsApp y estas cosas de redes sociales empezaron a circular una foto de mi hijo en unas condiciones lamentables donde sucedieron los hechos. ¿Quién rotó esas fotografías? Las niñas se desmayaron en pleno velorio, en pleno entierro. Y para colmo de eso, sale el presidente a caricaturizar la situación de mi hijo, diciendo que no había tenido la valentía de competir por las mujeres como compiten los hombres. O sea, él es más hombre que mi hijo, perdón. ¿Qué lo lleva a él a ridiculizar la muerte de mi hijo? Y yo de verdad, nosotros, si me permite, Néstor, para colocarlo en contexto, yo soy un hombre humilde que tiene una cuenta de Twitter, que habla de su trabajo, que habla a veces de política, pero yo soy un colombiano X. Y estábamos con mi hija, con todos en el velorio de mi hijo, y me dice mi hija, que es comunicadora social, papi, mire, vea, le va a tocar recibir al presidente porque aquí lo está invitando. Y yo dije, bueno, pues yo no soy seguidor de ese señor, pero bonito gesto del presidente, de decir que en qué venía, en qué podía ayudar. Pero resulta que venía de una declaración o de un tuit desafortunado, y después otro y otro, no. Sí, no, pues el presidente Petro lleva varios tuits sobre esto. Señor Mejía, ¿usted invitó al presidente Petro a su casa? Como dijo, mire, el presidente que lo había invitado. Dijo, contando la historia de su hijo, dijo, el papá me invitó a su casa. ¿Eso es cierto? Mire, Néstor, la locución presidencial, nosotros, primero, yo no la veo. Segundo, nosotros acabábamos de venir del entierro de mi hijo. Me siento en el sofá delante de la tumba de mi hijo y me tocó, en medio de ese dolor, hacer un video diciéndole, presidente, déjenos tranquilos, déjenos vivir, porque déjenos vivir y asimilar lo que está pasando. Y después me doy cuenta de eso, que no, que el presidente en la locución presidencial dijo que tú lo habías invitado. Yo le dije, pero ¿cuándo ese señor ha hablado conmigo? ¿Cuándo alguien de presidencia se ha acercado a nosotros? Falso. Por eso me tocó decir en algo que publicó un periodista, creo que Melquisedec Torres Llamas, decirle, presidente, no mienta, déjenos tranquilos. Yo jamás he invitado a ese señor a mi casa. Sí, ok. Don Luis Carlos, hay un detalle que es doloroso, pero que es determinante para saber qué pasó con su hijo, con el soldado Mejía. Usted dice que los testigos escucharon una ráfaga de disparos o un solo disparo cuando él muere. No, escucharon una ráfaga de disparos. ¿Y eso no es extraño? Es decir, el hecho de que pues, el suicidio, si él se hubiera suicidado, ¿no solamente hubiese sido un tiro y no una ráfaga de disparos? Es que precisamente eso es lo que nosotros decimos. Entonces se empiezan a hacer cantidad de conjeturas, y cómo una persona que se suicida le da para dispararse varias veces. Sí, de acuerdo, no, me parece que las suspicacias y que las dudas son claras. La última pregunta, escuchan ustedes a don Luis Carlos Mejía, que es el padre, con todo el dolor del mundo, justificado por supuesto,
en medio de esta circunstancia de la utilización política de la memoria de su hijo, de Carlos José. María Camila, la última. Néstor, sí, don Luis Carlos, quisiera preguntarle, porque el presidente Gustavo Petro no solamente relaciona este hecho terrible de su hijo con un tema amoroso, sino también con un asunto económico, diciendo que le ganó seguramente otro hombre con más dinero, y decía él que el dinero es la base del mantenimiento de la sociedad. Y usted me disculpará, don Luis Carlos, pero quisiera preguntarle si su hijo, Carlos José, tenía algún problema económico, o si el tema de él tenía relación con disputas o con una competencia por dinero con otro hombre. No, jamás, jamás. Carlos José, los problemas de dinero que tenía son los que tenemos, yo creo que la infinita mayoría de colombianos. No tenía disputas de dinero con nadie, no era un hombre que tuviera disputas amorosas, porque, le digo, Carlos José era un muchacho que iba a cumplir 21 años, un muchacho súper bien parecido, así que de verdad, yo no sé, a mí, yo jamás me imaginé en el momento en que yo hice la publicación de la muerte de mi hijo, en que esto hubiera tomado tintes políticos. De hecho, muchísimas personas que tienen alguna relevancia política en el país comentaron, compartieron, y yo opté por no contestarle absolutamente nada a nadie, precisamente para eso, porque bueno, ya es público, todos saben mi afiliación política, pero una cosa nada tiene que ver con la otra, pero ya es cuestión de entrar a redes sociales y empezar a ver los miles de mensajes de gente burlándose, tratándome a mí con palabras de grueso calibre, una misma cuenta, 10 trinos sobre la muerte de mi hijo. Ya me acusan de nexo con la senadora María Fernanda Cabal, que una vez la he visto en mi vida en un evento en Valledupar, me tomé una foto como se toma cualquiera en una campaña política, y que ya sabemos de tus nexos con la derecha, o sea, no, terrible todo. Sí. Señor Mejía, lamento mucho, le mando un abrazo, lamento importunarlo con estas preguntas. No, agradezco a ustedes la oportunidad de aclarar. Nosotros no queríamos, esperábamos del presidente nada distinto, de decir que se solidarizaba con el dolor de la familia, y que bueno, que en lo que pudiera apoyar, no era más lo que nosotros esperábamos, o lo que hicieron los miles de mensajes que recibieron dándonos condolencias, porque finalmente los hechos, yo no puedo hacerme cargo de lo que otras personas digan. Si las personas atacan al presidente, yo no puedo responder por eso. Yo asumo y me hago cargo de lo que yo digo. De acuerdo. Sí. El presidente perdió inclusive la oportunidad de quedarse callado. Gracias, señor Mejía. Lo lamento, le mando un abrazo desde Blue Radio. Gracias, chao. A ustedes, muy amable. Muy amable a usted. El padre